¿Qué hacen y qué hacemos con los expresidentes? En otros países, los expresidentes siguen siendo personajes muy activos en la vida política. En la recta final de la campaña de Barack Obama vimos, por ejemplo, cómo Bill Clinton fue un factor fundamental para lograr apoyo para la reelección de Obama. Pero en México no siempre ha sido así. No sabemos qué hacer con los expresidentes. En un tiempo les tocó el ostracismo. Luego, la ruptura de las reglas. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto verte y, como siempre, estar compartiendo este espacio contigo. Gracias. Bueno, ya ha habido de todo. Desde Luis Echeverría, enviado por López Portillo como embajador a las Islas Fiji, más lejos no lo pudo haber mandado. Estaban las Islas Salomón, pero quedaban demasiado lejos. Más lejos, ya no había seguro embajada ahí. Pero bueno, hasta Vicente Fox pidiendo el voto por el mismo PRI que 12 años atrás había sacado de Los Pinos. Este es el destino de los expresidentes. En los tiempos modernos, solo dos expresidentes han podido permanecer de manera permanente en México tras concluir su mandato. Se trata de Miguel de la Madrid y de Vicente Fox. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo encontraron refugio en el extranjero después de ser presidentes. En un principio, Díaz Ordaz encontró en el ostracismo su refugio. La matanza de Tlatelolco fue un lastre que lo acompañó durante toda su vida. Tras abandonar la residencia oficial de Los Pinos, Gustavo Díaz Ordaz se dedicó a viajar con su familia y a cuidar de su esposa y su madre enfermas. Con viajes por Europa y largas estancias en una casa que tenía en Ajijic, Jalisco, el expresidente evitaba hablar de política con sus amigos. Luis Echeverría Álvarez no tuvo mejor suerte. La sombra del 2 de octubre también lo persiguió toda su vida, especialmente durante su vejez, cuando un juez decretó su arresto domiciliario. Al terminar su mandato, Echeverría intentó infructuosamente ser secretario general de la ONU. Sin embargo, lo único que obtuvo de su sucesor fue el nombramiento como embajador en las Islas Fiji. Mientras más lejos, mejor. Irónicamente, a su regreso del exilio, Echeverría asumió la titularidad de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos. Para José López Portillo no hubo suerte diferente. Durante su intento de exilio en España, sufrió persecución de quien lo reconocía. No en vano lo declaraban culpable de la peor crisis económica en la que se ha asumido México. El escándalo precedió al mandato de López Portillo. Denuncias por peculado, escándalos familiares, frases poco afortunadas, la intención de fundar su propia marca de tequila, la extravagancia de sus mansiones, hijos ilegítimos, suicidios familiares, bodas y divorcios hicieron de Portillo objeto de burla durante sus últimos años. Miguel de la Madrid fue quizás uno de los expresidentes que pudo llevar con más dignidad el final de su mandato. Tachado por su inacción después del sismo de 1985 y señalado como responsable de la crisis económica de 1987, lo mejor que pudo hacer fue guardar silencio. Fungió como director del Fondo de Cultura Económica y el escándalo lo alcanzó al final de sus días, cuando tuvo que retractarse de un dicho que involucraba al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y el final del mandato del licenciado Salinas de Gortari fue uno de los más polémicos en la historia de México. La autoría del error de diciembre llevó a un debate público entre el expresidente y la administración de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León. Una huelga de hambre y su autoexilio en Canadá, Cuba e Irlanda hicieron de Salinas un tema recurrente. Sin embargo, tuvo que declarar judicialmente en el exilio durante las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su regreso a México fue tratándose cada día con más naturalidad. No obstante, el imaginario popular aseguraba que si temblaba era por la visita de Carlos Salinas a nuestro país. Actualmente se dedica a escribir libros. Diferentes luchas requieren diferentes estrategias. Y yo me acordé de Deng Xiaoping, que decía que no importaba si el gato era blanco o negro, sino que cazara ratones. Terrible frase. Terrible frase, pero ¿se aplica o no se aplica? Cuando uno dice diferentes luchas requieren diferentes estrategias. Y luego se explica en el párrafo siguiente, en el capítulo 1, si tú estás en el terreno político, si estás en el terreno social, si estás en el terreno cultural, si estás en el terreno de la producción o incluso en el ámbito militar, son terrenos diferentes que requieren estrategias diferentes. Por eso, al insistir en que hay que pensar estratégicamente, lo primero que hay que hacer es reconocer en qué terreno estás, cuál es tu objetivo y quiénes son tus adversarios.
Por su parte, Ernesto Zedillo decidió retirarse a la vida académica. La austeridad de su presidencia se vio reflejada en la manera en que se condujo al final de su mandato. Actualmente, la vida académica y su presencia en varios consejos administrativos son vistos con normalidad, al igual que su distancia de México. Vicente Fox rompió muchos paradigmas, entre ellos el que indica que un expresidente debe guardar un prudente silencio. Si tu tarea es traer seguridad, tú tienes que entender a esos criminales. Por eso yo he dicho que inclusive, ¿por qué no pensar en llegar, como se dice en Chiapas? El Estado mexicano nombró una comisión, la COCOPA, para ir al diálogo con el comandante Marcos. Yo creo que es más alto el valor de la paz social y la tranquilidad que inclusive el imperio de la ley. Entonces, el primer paso que debemos de dar es la paz en este país, la armonía, porque estamos pagando un precio brutal por estar violencia contra violencia. A ver, pero estamos hablando de formar una comisión para dialogar con los narcotraficantes. Ahí te voy, sí, pero yo digo una interlocución adecuada. Hay que buscar qué. ¿Cómo cuál? Siempre hay. Aparece un obispo por ahí, como apareció Samuel Ruiz entonces, y te puede estar haciendo una tarea. La defensa férrea de los hijos de Marta Sagún, por ejemplo, arrancó más de una declaración polémica. Así Fox se convirtió en un expresidente que no solo organizaba conciertos del Elton John o que promovía congresos de dudoso prestigio académico. En realidad, Fox se dedicó a torpedear la administración del partido que lo postuló para ganar la presidencia. Felipe Calderón ya anunció que se dedicará a la vida académica en la Universidad de Harvard y en teoría desde este escenario mantendrá distancia de la política mexicana, porque todo indica que el escándalo es uno de los karmas de los cuales no pueden escapar los expresidentes. Es la maldición del maximato, o quizás la resaca que deja para siempre el amor por el poder. No, ahí está, cada expresidente en los últimos tiempos toma su propio destino. Me parece que lo que hicieron Zedillo, lo que comienza a hacer Calderón, es lo más adecuado. Buscar tareas académicas, mostrar su experiencia, aplicar su experiencia en organismos internacionales. Sobre eso deberían estar, incluso en tareas como el propio Centro Fox. El problema es que los expresidentes no tienen por qué meter ruido a sus sucesores haciendo proselitismo abierto. Me parece que eso es lo que tendrían que hacer. Habrá que ver si a Felipe Calderón, que fue un hombre de militancia panista toda la vida, no le ganan las ganas de regresar a trabajar de una u otra forma en su propio partido. Pero bueno, habrá que ver cómo quedan los expresidentes. Por lo pronto faltan 15 días, aseguran algunos, para que se acabe el mundo. Así de sencillo. Con una muy particular lectura de los calendarios mayas, dicen que el próximo 21 de diciembre todo terminará. La verdad es que no tienen ningún asidero con la realidad, pero la psicosis es tan fuerte que el propio gobierno de los Estados Unidos ha tenido que sacar esta semana un comunicado oficial de la Casa Blanca para informar que el mundo, Viviana, no se acaba en 2 semanas. Bueno, Jorge, por supuesto que no. En realidad, las profecías mayas y sus calendarios lo que dicen es que comenzará una nueva era de más de 2000 años, pero las malas interpretaciones y la publicidad han obligado, incluso en estos temas, a tomar precauciones, porque siempre estas teorías catastróficas han tenido seguidores. Para algunos, el final se acerca. Para otros, es el inicio de una nueva era. Encuestas en todo el mundo revelan el sentir de la población. La empresa francesa Ipsos estimó que 12% de los estadounidenses creen verdaderamente las predicciones mayas sobre el fin del mundo. 20% de los chinos, 13% de los mexicanos, 12% de los argentinos y 10% de los españoles. Los mayas marcaron el 21 de diciembre de 2012 como fecha límite, el fin de una era marcada en su calendario. Midieron el tiempo en periodos de 394 años, conocidos como Bactuns, y el 13º termina en esta fecha. Según el calendario del largo conteo maya, el 21 de diciembre de 2012
es el fin de esta civilización humana. Los seres humanos entrarán en una nueva civilización, la cual no tiene ninguna relación con la presente. Pero los mayas no mencionaron la causa y tampoco estipularon el arribo de ninguna calamidad. Hablaron de una nueva conciencia cósmica y una transición espiritual hacia la nueva civilización. Predijeron que el mundo de odio y materialismo terminará el 22 de diciembre y con él, el miedo. Pero las especulaciones sobre si se extinguirá la humanidad el 21 de diciembre no se hicieron esperar. Incluso, la NASA tuvo que aclarar que no sería el fin de la humanidad. Apenas el 3 de diciembre, la Agencia Espacial dio a conocer un comunicado desmintiendo todo tipo de teorías sobre el fin del mundo. Aclaró que las profecías mayas fueron malinterpretadas y aclararon que no hablan de grandes desastres. El astrobiólogo David Morrison aseguró que el calendario maya solo refiere a que el día 21, fecha del solsticio del invierno, termina un ciclo, pero sin hacer alusión al apocalipsis. Dijo que ha recibido correos de personas que contemplan quitarse la vida antes de que llegue el día del juicio final. Para algunos, la NASA está ocultando información para evitar el pánico. Hay quienes piensan que el 21 de diciembre habrá una tormenta solar. Otros de los mitos es que ese día los ejes de la Tierra cambiarían, provocando una catástrofe. No es la primera vez que se habla del fin del mundo. Antes se dijo que todo acabaría con la llegada del año 2000. Hubo quien creyó que el 1 de enero de ese año sería el fin de la humanidad y comenzó la psicosis. En las grandes capitales, principalmente de Estados Unidos, comenzaron las compras masivas y la creación de refugios subterráneos. El 1 de enero de 2000 llegó y no se acabó el mundo. No obstante, muchos aseguraban que las computadoras no lograrían diferenciar el cambio entre 1900 y 2000. No sabían qué consecuencias pudiera traer esto, al grado que llegó a especularse un holocausto nuclear. Los testigos de Jehová, por su parte, se han dedicado por décadas a tratar de predecir el fin del mundo. Calcularon que en 1799 acabarían los tiempos de los gentiles y que a partir de entonces estaríamos en los últimos días. Para 1979, casi un siglo después, aseguraron que empezaría la presencia de Jesús en la tierra y nada. Ahora dicen que el fin del mundo es este 2012, pero los días siguen su curso y nada ha pasado aún. Pero bueno, mientras el mundo no se acaba, por lo menos para la mayoría de nosotros, hay algunas noticias buenas. Los índices de inseguridad y violencia han disminuido. Casi todos han disminuido en los últimos meses. La paradoja es que no será el gobierno saliente, sino el entrante, el beneficiario de esa disminución, Viviana, en el crimen. Bueno, y el último índice que refleja una disminución importante de actos criminales es el de robo de carros, que había alcanzado niveles alarmantes. Ha disminuido el robo de coches, pero sigue siendo una industria muy próspera. Después de años a la alza, el robo de autos descendió a nivel nacional un 12.3% durante 2012, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, aunque el balance sexenal arrojó que este delito creció 43.6%. De 2006 a junio de 2012, la sustracción de vehículos asegurados llegó a 447.271 unidades, la cifra más alta en la historia de México. Pero al cierre de noviembre de 2012 se registraron 73.916 autos robados, lo que representa 12.3% menos que en 2011, que registró 84.309 hurtos. La disminución en este delito se ve reflejado en la confianza del consumidor, con el aumento en las ventas anuales de este producto en todo el país. El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Prieto, informó que para 2012 se prevé un cierre de casi 1 millón de autos vendidos, cifra que no se había registrado desde 2008. Aseguró que ya existe un plan de desarrollo en el que participa todo el sector automotor, el cual consiste en detonar el mercado interno y así contribuir en la creación de empleos y en la economía nacional. Esto por medio de algunas acciones, como disminuir la entrada ilegal de vehículos en la frontera, así como brindar más financiamiento y confianza al consumidor. Recalcó que algunas de las razones por las que se efectúa el robo de autos es para venderlos en lugares donde no existen y el modelo es muy demandante. Aunque principalmente
El delito obedece a acciones vinculadas con el crimen organizado. De esta forma, cometen ilícitos en vehículos no identificados o que abandonarán en cualquier terreno baldío. Pero, ¿cómo operan estos delincuentes? Primero, identifican a su víctima dependiendo del carro que necesiten. Algunos utilizan la violencia cuando el dueño del carro se encuentra en él. De acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 80% de los robos con violencia en 2012 ocurrieron en 8 entidades, principalmente en Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal, donde se realizaron más del 50% de los incidentes. Otro foco rojo son los estacionamientos, donde el auto se encuentra solo y pueden desactivar los sistemas de alarma. Lo demás es pan comido. El automóvil puede ser vendido en partes o cambiar su aspecto para después ser revendido o utilizado por los mismos delincuentes. Guillermo Prieto precisó que los autos que son sustraídos comúnmente son los más baratos del mercado, ya que sus piezas son fácilmente revendidas. Pero no en todas las entidades de la República disminuyó el índice en robos de autos. En el Estado de México volvió a crecer 13%. Mientras que Jalisco está cerca de llegar al tercer lugar, superando a Nuevo León. Y vamos a dejar estos temas y vamos a ir a Tijuana. Mire usted, en esta ciudad tan particular que es Tijuana, a mí me encanta Tijuana, hay que decirlo, y toda la frontera, lo que se vive en la frontera es toda, desde Tijuana hasta Matamoros, es una forma de vida, una simbiosis con los Estados Unidos, con nuestra propia realidad muy particular, pero Tijuana es uno de los ejemplos de cómo se puede recuperar la seguridad en una ciudad que estaba perdida en manos de la delincuencia. Hubo muchos episodios en Tijuana paradigmáticos en los últimos años. Uno de ellos fue el del pozolero, ya lo hemos visto aquí muchas veces, este señor que diluía cuerpos en sosa cáustica, que trabajaba para uno de los cárteles allá en Tijuana, para el cártel del Teo, él era el pozolero del Teo, así le decían. Pues bien, en esta Tijuana que comienza a renacer y que comienza, por lo tanto, a dejar atrás toda esa historia de violencia desenfrenada, las huellas de la violencia siguen ahí. El pozolero nuevamente es noticia, pero ahora porque se encontraron años después nuevas propiedades que estaban a su nombre, donde se siguen encontrando cuerpos deshechos, enterrados por el pozolero. Tijuana fue durante mucho tiempo una ciudad estigmatizada por el narcotráfico, el crimen, la corrupción y el bullicio nocturno. Esto hizo de Tijuana una leyenda negra que avergonzó a muchos. Tijuana es la ciudad que dio vida al pozolero, un hombre que disolvió a por lo menos 300 seres humanos en tambos llenos de ácido. ¿Qué es lo que ocurría en este predio que fue decomisado en diciembre del año pasado, donde fue encontrado el famoso pozolero? Bueno, esa sosa cáustica se traía a este lugar que usted está viendo aquí, es como un taller donde estaba este tambo. En este tambo se metían los cuerpos de las víctimas del pozolero y en este tambo se metía también la sosa cáustica. En 24 horas los cuerpos se convertían literalmente en una gelatina. Una vez que los cuerpos eran destruidos, se llevaban a este lugar. Aquí afuera hay, usted si me acompaña, aquí encontrará una cisterna. Este lugar que estamos viendo, este lugar es una cisterna donde se arrojaban ya los cuerpos. Mire usted, por ese hoyo se arrojaban ya como si fueran una gelatina. Aún hoy, sus víctimas siguen apareciendo en terrenos baldíos. Tijuana era una ciudad donde las huestes de los Arellano Félix y el Chapo Guzmán protagonizaban balaceras que duraban hasta 8 horas. Sin embargo, estas noticias cesaron de repente. Tijuana dejó de aparecer en los titulares. En 2006, esta frontera ocupaba el primer lugar a nivel nacional en violencia derivada por los cárteles de la droga. Y no es que ahora Tijuana sea el paraíso, pero la incidencia delictiva muestra una tendencia a la baja.
En 2007, la ciudad promovió el llamado Plan Seguridad. Cuando inició el proyecto, Tijuana tenía 2.600 policías municipales, la mayoría de ellos infiltrados por la delincuencia. Comenzó entonces el fomento a la denuncia ciudadana y el proceso de depuración policíaca. Se incluyeron pruebas de polígrafo, exámenes toxicológicos, médicos y psicológicos. El resultado, 504 policías despedidos, de los cuales más de 100 fueron a dar a la cárcel. Desde entonces, los policías municipales de Tijuana son los mejores pagados de toda la República. Ganan 15,000 pesos mensuales y todos tienen prestaciones sociales. Los 2.100 policías de Tijuana están organizados en un mando-comando por militares. Hay 250 soldados en las calles, a diferencia de los miles que recorren Ciudad Juárez. La policía tijuanense es una extensión del ejército en el combate a la lucha contra el narcotráfico. Pero también fue muy importante la vinculación entre autoridades y sociedad civil. Iniciaron las tareas preventivas y se pidió colaboración al FBI para capacitación en materia de prevención del delito. Se lanzaron campañas para fomentar entre todos la denuncia ciudadana. Se creó el Centro de Justicia Alternativa para que los delitos de menor impacto como los conflictos familiares o lesiones fueran resueltos a través del diálogo. Los índices de incidencia delictiva disminuyeron casi al nivel que tenían en 2006, uno de los años con menor reporte de violencia. Bajaron los homicidios y el secuestro. Actualmente el problema a vencer es el robo en sus distintas modalidades. Tijuana tiene una disminución de incidencia delictiva del 24%, Playas de Rosarito del 29%, Tecate del 18% y Ensenada del 8%, mientras que Mexicali registra la misma incidencia de 2007. Y le mandamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos de Tijuana, Baja California, que nos ven a través del canal 28.2. Disfruten la programación de Proyecto 40, una televisión inteligente y plural, y ahora en HD a toda la República totalmente gratis. Está increíble esta noticia, ¿no, Jorge? Es una gran proyección para nuestro canal, para nuestro trabajo y también para compartir con todos nuestros amigos de todo el país lo que venimos realizando desde hace muchos años ya, 7 años en Proyecto 40. Por supuesto, y vamos a otro tema. El miércoles, a los 104 años de edad, murió uno de los arquitectos más importantes del mundo, Oscar Niemeyer. Este es un personaje inolvidable del siglo XX. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? La vida es tener una mujer al lado y que sea lo que Dios quiera. Oscar Niemeyer, el genio de la arquitectura moderna brasileña, por su combinación de curvas sensuales, materiales ricos y movimientos a través de capas de espacios, decía que la vida es un minuto que pasa deprisa. Niemeyer hallaba inspiración en la silueta de la mujer brasileña. Tenía una tendencia casi obsesiva a dibujarlas desnudas. Su vida se había extendido durante un siglo y su carrera lo llevó a andar entre el tercer mundo y países industrializados más avanzados. A él le sobró no solo su vida, sino su talento durante 104 años. El hombre que fue considerado como un caballero y un artista virtuoso, peleó para llegar a cumplir 105 años el 15 de diciembre, pero su salud estaba seriamente tocada. Murió el 5 de diciembre por la madrugada en el Hospital Samaritano de Río de Janeiro. Ese día, no solo Brasil, sino el mundo perdió a un gran maestro de las curvas, por incorporar lecciones del pasado y la naturaleza con conceptos arquitectónicos progresistas y modernistas. Sus formas se inspiraban en Picasso y en la herencia barroca de Brasil. Como dijo la presidenta brasileña Dilma Rousseff, su pérdida fue un día para llorar y celebrar su vida. Para el compositor y escritor Chico Buarque, fue un hombre mayor que su propio arte. Entre el legado que dejó, destacan más de 600 proyectos tanto en Río de Janeiro como en Argelia y París, varios de ellos considerados obras maestras. Fue uno de los principales responsables del diseño de la sede de la ONU en Nueva York. Entre sus obras, sobresalen la construcción de Brasilia como nueva capital de Brasil durante los años 60. Niemeyer construyó casas para ricos, así como viviendas sociales y edificios para burócratas del Estado. Río de Janeiro fue su inspiración por sus bahías y sus cerros que le hacían pensar en curvas. Para sus compatriotas, era un hombre de Estado y un genio que puso a Brasil en la cima de la élite arquitectónica mundial. A Niemeyer le rindieron homenaje de Estado. Después de los honores, sus restos regresaron a Río de Janeiro, ciudad que lo vio nacer y también morir.
Oscar Niemeyer, un arquitecto extraordinario, uno de los grandes, decíamos, uno de los grandes personajes del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, porque siguió trabajando hasta sus últimos días. Oscar Niemeyer ahí lo hacía en su departamento en Copacabana, seguía bebiendo lo que tenía que beber, comiendo lo que tenía que comer, se casó por última vez Oscar Niemeyer a los 98 años de edad, seguía disfrutando, como veíamos, de la música de Chico Buarque, y un hombre que cambió con sus líneas, con su concepción, con su forma de la vida, un comunista convencido de toda la vida, cambió el concepto de la arquitectura en muchos lugares del mundo. Por supuesto, homenaje a quien lo merece. Homenaje, y me encanta porque él lo que hacía era hacer muchas líneas curvas, porque decía que en la naturaleza no había líneas rectas. Entonces, bueno, ha hecho un trabajo espléndido y sobre todo vivió una vida de gran trayectoria y maravillosa. Imagínate, a los 104 años seguir disfrutando de la vida de esa manera, para todos los que estamos jóvenes que nos quejamos a veces una vida de la vida. Bueno, y ya nos vamos, pero le platico que Raimundo Riva Palacio, Salvador García Soto y Ana María Salazar lo esperan de lunes a viernes. Madruguen con ellos a las 7 de la mañana para disfrutar juntos El Primer Café, un programa con lo mejor de la información y del análisis de fondo. Y ahora sí nos vamos, que descanse, que la pase muy bien. Hasta luego, Jorge. Gracias, bien, y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Me hace daño.